Mater fiat voluntas tua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: les voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestan, les diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le han creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él, por su parte, les dijo: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Shema del día de hoy, el Señor es cuestionado en su autoridad. ¿Con qué autoridad haces esto? La cuestión por la autoridad tiene dos matices. Uno es el de la rebeldía, porque les cuesta aceptar y obedecer la voz del Cristo. Y otro matiz es el del temor. Les daba miedo que la autoridad que emanaba del Señor les fuera a causar un cisma en la unidad, entre comillas, que tanto habían conservado. Me enfocaré solo en el primer matiz. En la pregunta desafiante en contra de la autoridad tiene que ver con un acto de rebeldía. Les cuesta aceptar que el hijo de un ebanista y carpintero de un pueblo de muy poca importancia haga milagros maravillosos y hable con tanta autoridad que hiciera temblar los corazones y las conciencias con más fuerza que Juan el Bautista. Pues si así a Juan le preguntaba a la gente que si era el Mesías, con Jesús no le preguntarían, sino que lo afirmarían. Algo que para ellos, los sacerdotes y ancianos del pueblo de Israel, era inaceptable y por eso miraban con cautela a aquel que con sus palabras también les interpelaba profundamente. Cuando el ser humano sabe que algo es bueno y verdadero, o lo acepta completamente o lo rechaza con vehemencia, y el rechazo lleva a poner en tela de juicio lo que su conciencia ha corroborado como verdadero, entrando en un estado interno diabólico, es decir, a un estado de división y desolación del alma. En esto vemos, por ejemplo, aquellos que apoyan el aborto, que apoyan la eutanasia, que apoyan la ideología de género, en fin, son personas que no viven en paz espiritual, son personas que viven confrontadas internamente, que su interior, que su alma, su espíritu es un estado en guerra, porque no comulgan con la verdad misma que es Dios. No comulgan con esa autoridad con la que Dios les habla y les dice: cuida la vida. La rebeldía espiritual nos lleva a un enfrentamiento interno, a una guerra en el alma consigo mismo tan fuerte que por más que se crea estar en Dios, porque se hagan muchos rezos o se vaya a misa, por ejemplo, los sacerdotes y ancianos del pueblo hacían como correspondía sus oraciones en el templo, pero eso no basta, porque el alma se percibirá en una inconformidad con Dios, consigo mismo y con la vida muy grande, hasta el sentimiento de la pérdida del sentido de las cosas, lo que significa una crisis existencial. Porque quien no acepta la verdad, que es armonía y orden, está expuesto a la mentira, que es caos y aridez. La rebeldía nos lleva a cuestionar la autoridad legítima y por tanto a desobedecerla. Y en esa desobediencia a querer derrocarla. Los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo percibían en su interior la sabiduría de Dios que provenía del Señor y por eso, no aceptándola, buscaban a como diera lugar derribarla para aliviar sus conciencias interpeladas por ese mismo Dios. Por eso
No respondieron a la pregunta de Jesús porque sabían que la conclusión de todo era la confirmación en el espíritu de todos los presentes de que la autoridad de Jesús venía de Dios, lo que validaría completamente ante el pueblo el mesianismo de Cristo. Asimismo, cuando la conciencia nos reprocha algo porque es verdad, se suele entrar en la misma dinámica de aquellos que ponen a prueba la verdad de Dios para derrocarla y así poder seguir con el pecado sin ningún tipo de lastre que haga fricción a aquello que no se quiere dejar y que está matando el alma. Hermanos, seamos humildes y cedamos a la verdad de Dios dicha de nosotros y en nosotros. No nos opongamos soberbiamente, no nos rebelemos contra ella. Más bien, seamos dóciles a su voz y sigamos el camino planteado por Dios, porque quien acepta la verdad, acepta a Dios y eso es ya salvación. Dejemos que la autoridad que viene de la palabra de Cristo nos tome, nos cambie y nos haga sus esclavos de amor, pues como lo dice el mismo Jesús, que nuestro alimento sea hacer la voluntad de Dios. Ahora te invito para que oremos juntos. Señor, Dios de poder, gracias por todo lo que me haces vivir. Gracias porque me guías y conduces mis pasos. Gracias por exhortarme cuando hago algo que no te agrada. Gracias por tu verdad en mí y porque con autoridad guías mi vida como un gran capitán, pero también como el más grande amor. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí, haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.